En el auditorio de la Universidad Monte Ávila, los retos del constitucionalismo venezolano ante los actos constituyentes y la nueva Constitución. Yo quisiera brevemente, porque es un tema muy extenso, aproximarme al tema de la titularidad, los límites y el contexto del poder constituyente en un Estado democrático, lo cual es fundamental. ¿Qué es el poder constituyente? Es la función política a través de la cual un pueblo decide organizarse y juridificarse a los fines de crear una constitución. La titularidad de este depende del modelo de Estado en el que estemos. Si se trata de un Estado democrático, el poder constituyente estará en el pueblo, en todo el pueblo, por el principio de igualdad y de pluralismo político. Pero si se trata de un Estado no democrático, ese poder estará sectorizado en un grupo que reivindica una visión unilateral y muy particular de lo que corresponde a los asuntos políticos de esa sociedad. Esa sectorización se puede fundamentar en nacionalismo o en una pretendida superioridad social o racial. En cualquier caso, si el poder constituyente no es ejercido por el pueblo conforme a los principios de universalidad, igualdad y pluralismo, se presenta lo que se conoce como una constitución otorgada. Esto es, donde un sector de la población juridifica su visión de los asuntos políticos y se impone al resto del país, como que estuviésemos aquí y nosotros acordáramos una constitución que se la vamos a imponer a toda la sociedad. Esa constitución se contrapone a las denominadas constituciones pactadas, propias de los procesos democráticos, donde se busca la salvaguarda del respeto al pluralismo, a la diversidad ideológica y a la igualdad. En este caso, de las constituciones otorgadas, son características de modelos absolutos. Y esas características de modelos absolutos se presentan cuando precisamente un sector de la población, en este caso progubernamental, decide convocar a una Asamblea Nacional Constituyente más allá de los límites que en teoría va a tocar el profesor Duque, rompiendo el principio de igualdad y de pluralismo. Ese sector además, en el caso venezolano, es minoritario, pues fíjense que solo un 20% de la población aprueba la gestión gubernamental, si cabe el término gubernamental. Y el CNE dice que participó un 41% del padrón electoral al momento de la convocatoria para el referéndum a través del cual se integró la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es incongruente. Máxime si se toma en cuenta que la propia empresa que suministra la tecnología para la votación electrónica denunció la manipulación del proceso. Entonces, esa sectorización, el porcentaje mínimo de participación por parte de la población y el carácter otorgado de este proyecto de constitución nos lleva a que indudablemente estemos en presencia de una constitución de corte absoluta, violatoria del principio democrático. A eso le vamos a sumar la extensión y límites del poder constituyente. No quisiera invadir la ponencia del maestro Duque, pero sí debo señalar que, como afirmó Jelinek, el poder constituyente originario solo se verifica cuando se da la fundación de un Estado o cuando se destruye la estructura anterior del Estado sometido a un proceso constituyente. En el caso venezolano, desde el punto de vista meramente formal, estamos en un Estado democrático, por lo que el proceso que se pretende desarrollar o que se está desarrollando, si respeta ese carácter democrático, será consecuencialmente derivado. Nunca podremos hablar de una constituyente originaria. En este caso, de constituciones derivadas y democráticas, los procesos constituyentes deben respetar los denominados límites implícitos de la Constitución.
Esos límites implícitos son una serie de principios supraconstitucionales, en realidad podría ser discutible si están más arriba de la Constitución, lo cierto es que están en la parte dogmática de la Constitución. Y esa parte dogmática no es otra cosa que la denominada confesionalidad del Estado, es decir, los principios esenciales, los valores inmanentes, los elementos estructurales propios de un Estado democrático, sin los cuales no existe esta forma de Estado. Me gusta en clase hacer referencia a esto como quien explica la existencia de un automóvil. Para que exista un automóvil deben darse unos elementos esenciales, ¿cierto? 4 ruedas, un motor, una caja de cambio, un volante, un puesto de conducción al menos. Si no tiene todo eso, podrá ser cualquier otra cosa menos un automóvil. En los estados democráticos ocurre lo mismo. Hay una serie de elementos esenciales, consustanciales a esta forma de Estado, que además no solo tienen por norte lograr que el proceso constituyente de que se trate garantice la cláusula democrática y que en consecuencia que estamos en un Estado constitucional de derecho, sino que tienen por objeto evitar que el poder constituyente sea desarrollado de forma antidemocrática y regresiva, para establecer cualquier clase de régimen autoritario que favorezca los intereses particulares de los gobernantes, verbo y gracia, legitimando pretensiones de perpetuidad en el poder o el ejercicio omnímodo del mismo. Así lo afirma Pérez Royo, al señalar que los límites implícitos son los elementos rectores que deben ser observados para garantizar que el poder de reforma constitucional no derive en la abolición del carácter democrático de un Estado, a consecuencia del uso instrumental del poder constituyente por parte de un grupo que quiere hacerse indefinidamente del poder. En otras palabras, los límites implícitos son una garantía de democracia, pues encausan los procesos de reforma constitucional para evitar aquello que Rashbrook denomina injusticia constitucional. Esto es, aquella que se manifiesta cuando una reforma constitucional se reduce a un sistema de dominación mediante el instrumento normativo para concentrar el poder, restringir los derechos o cualquier otra maniobra lesiva de los derechos humanos. Por ello, Hasmer afirma que los límites implícitos procuran la interdicción de los intentos de dominación a través de la Constitución. Estos límites propios de un Estado democrático son, en primer lugar, el reconocimiento de los derechos humanos como la esencia misma del régimen constitucional y por ende como las guías fundamentales de la Constitución. Con lo cual, el poder constituyente democrático debe reconocer a los derechos humanos como las bases del régimen constitucional y por ende garantizar su efectivo goce y protección y en ningún caso restringirlos de manera ilegítima o irracional. En segundo lugar, para lograr la vigencia de los derechos humanos, el Estado democrático demanda un contexto jurídico, que no es otro que el principio de juridicidad, conforme al cual toda la actividad pública se encuentra sometida a la denominada conformidad a derecho de sus actuaciones, atándola al principio de competencia y con ello a que el poder público solo puede ser aquello para lo cual previamente ha sido habilitado por una norma jurídica. En este punto cabe señalar que, tal como afirma el maestro Ayala Corao, el siglo XX y sus movimientos sociopolíticos generaron una crisis en el constitucionalismo clásico que no solo cambió la propia concepción de la Constitución, sino que vino a establecer un nuevo orden de prelación en el ordenamiento jurídico, donde la juridicidad no inicia con la Constitución, sino con el denominado derecho internacional de los derechos humanos. En tercer lugar, tenemos otro principio jurídico formal del Estado democrático, como es el principio de separación de poderes, según el cual el poder público se divide orgánicamente en distintas ramas a las cuales se le atribuye el ejercicio preponderante y específico de una función esencial del Estado. Ello con el fin de evitar la acumulación del poder y así impedir que el gobierno concentre directa o indirectamente las potestades porque eso conduce al establecimiento de regímenes autoritarios. En cuarto lugar, tenemos el control de la actuación del poder público a través de la justicia constitucional, el contencioso administrativo o incluso la potestad de autotutela, los cuales constituyen elementos cardinales del Estado democrático, pues a través de estos, independientemente del sistema de justicia constitucional de que se trate, se garantiza la juridicidad de la actuación del poder público y el respeto a las situaciones jurídicas de los particulares. Sí. En quinto lugar, el principio de responsabilidad del Estado, que da lugar al reconocimiento de un sistema resarcitorio integral
para la reparación de los daños y perjuicios que sufran los particulares a consecuencia de la actividad del Estado, y finalmente el propio principio democrático, el cual debe garantizar la participación ciudadana en los asuntos políticos a través del principio de igualdad, universalidad del voto, racionalidad del voto, el pluralismo político, la reciprocidad democrática, la alternabilidad y los principios de imparcialidad y transparencia de los órganos electorales. En conclusión, en un Estado democrático, que es el que tenemos formalmente en Venezuela, el poder constituyente no es un cheque en blanco, no es omnímodo, está sujeto a límites, los denominados límites implícitos propios del carácter democrático del Estado. Debe adecuarse a esos límites, debe enmarcarse en ese contexto democrático, pues lo contrario no es otra cosa que el inicio de la constitucionalización de un régimen autoritario, que es precisamente lo que está ocurriendo en Venezuela, es la amenaza que estamos enfrentando en este momento en Venezuela. Muchas gracias por su atención.